Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día. Como primer punto tenemos lectura y en su caso aprobación del orden del día. Segundo, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios del Código y del Código Fiscal de la Federación. Punto 3 es análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. El punto 4 sería análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Y como punto 5 está análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. Punto 6, clausura. Está a discusión el orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los y las legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Va a hacer uso de la palabra el diputado Fernando Galindo, posteriormente el diputado Reginaldo Sandoval y la diputada Sara Ochoa. Adelante, diputado Galindo. Gracias, presidenta. Nada más una consulta a la presidencia, porque estamos votando aquí 6 puntos, pero uno importante es el dictamen sobre la ley de ingresos para el próximo año, y entiendo que ese no se ha circulado todavía. Entonces no sé si valga la pena o retirarlo en este momento o que nos hagan llegar el dictamen de la ley de ingresos para poder estar en posibilidad de revisarlo, porque, o salvo que a mí no me haya llegado, solamente nos llegaron los primeros del 2 al 4 de dictámenes, ¿no? Preguntarle a la presidencia si lo circuló o en qué etapa estamos del dictamen. Gracias. Gracias por la pregunta y preciso, diputado Galindo. Es importante que primero dictaminemos la miscelánea para ver el impacto en la ley de ingresos. Entonces, no hemos circulado todavía ley de ingresos. En cuanto lo tengamos, lo circulamos. ¿Lo retiramos? Bueno, permíteme tantito. Es permanente y podemos levantar en el momento que no tengamos documento para votar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que quede? Diputado Altamirano. En los mismos términos, estamos en sesión permanente, no hay necesidad de retirarlo y es el punto número 5. Yo creo que antes del punto número 5 tendríamos que tener ya el proyecto de dictamen. Muchas gracias. Pero sí vamos a dar tiempo para dar lectura al dictamen y luego ya lo procesamos para votación. Bien, continuamos con el procedimiento. En votación económica se pregunta si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Es de manera económica, por favor, pongan atención, legisladores. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Ok. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Es mayoría, presidenta. Gracias, secretario. Aprobado el orden del día. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el de Código Fiscal de la Federación. Solicito a la Secretaría consulte si es de omitirse la lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido. Legisladores, por favor, vamos a lo siguiente. Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. No hay por la negativa, es mayoría por la afirmativa. Se omite la lectura. En consecuencia, esta discusión en lo general y en lo particular, antes de iniciar las participaciones, expondré una presentación del contenido de la minuta que va a estar proyectado en las pantallas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados. Primero la proyección. Les comento la proyección. La minuta es una síntesis de la propuesta. La Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 81, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, integró para el análisis del presente dictamen un total de 71 iniciativas turnadas a la misma, las cuales se encuentran referidas en los apartados de antecedentes. Es importante resaltar que se tomó como base para la integración del presente instrumento la iniciativa enviada por el Ejecutivo. Aquí hay un gráfico donde se muestran las iniciativas presentadas por cada grupo parlamentario. Hay 24 iniciativas presentadas por Grupo Parlamentario del PAN, hay 16 iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena, hay 12 iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del PRI, 9 iniciativas de Movimiento Ciudadano, 6 iniciativas del PRD, 5 iniciativas del Partido Verde Ecologista, 4 del Partido del Trabajo, una del PES, un total de 71 iniciativas que están dentro de antecedentes de este predictamen. En este momento también les comento que existe la posibilidad de estar en una mesa de trabajo con la gente de la Secretaría de Hacienda que está aquí junto para analizar cada una de sus iniciativas, si es que así lo desean, y la Secretaría de Hacienda ya las conoce, ya las tiene identificadas y también tiene copia de cada una de ellas. Entonces también se abre la posibilidad de trabajar con ellos para si hay algo que podamos anexar en el dictamen, lo hagamos antes de terminar la votación, antes del término. La síntesis de la propuesta es de conformidad con los acuerdos aprobados por la comisión el día 24 que se llevó. Si me permiten para dar lectura y luego entramos a la discusión. Se llevó a cabo en Parlamento Abierto sobre el análisis del paquete económico 2020 del 2 al 8 de octubre, en las que participaron 74 ponentes, entre funcionarios públicos, legisladores, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios. Es de resaltarse que dichas exposiciones se desprendieron una serie de opiniones en torno al tema que hoy nos ocupa, las cuales, junto con las opiniones vertidas por diversos legisladores,
fueron consideradas en el análisis del paquete económico para el 2020. De ello se realizaron 46 modificaciones a 66 artículos. De la ley del impuesto sobre la renta existen 14 modificaciones en 24 artículos. Se modificaron los artículos 4A, 4B, 28 fracción 23, fracción 32, 176, 177, 46, 167 fracción primera y tercera, 113A, 113B, 113C, fracción primera y fracción cuarta, 187 fracción novena, 205, artículo segundo transitorio, fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena y 12. De la ley del impuesto sobre la renta hay 4 modificaciones en 17 artículos. Los artículos modificados son el 18B, el 18C, el 18D, el 18F, el 18G, el 18H, el 18J, el primero, el quinto, el séptimo, el octavo, el 1A, el 5B, el noveno, el 15, el 20 y el 32. De la ley del impuesto especial sobre producción y servicios hay 2 modificaciones en 2 artículos. El artículo 2, inciso C, y el artículo 6 de las disposiciones transitorias. Del Código Fiscal de la Federación hay 16 modificaciones en 23 artículos. Los artículos modificados son el 5A, el 17H bis, el 26 fracción décima y 17, el 31A, el 49, el 53B, el 67, el 73, el 82A, el 82B, el 82C, el 82D, el 90 bis, el 146, el 197, el 198, el 199, el 200, el 201, el artículo séptimo transitorio, fracción 2. Transparencia fiscal para considerar como sujetos de los principales cambios por leyes. La primera, los principales cambios en ISR es el de transparencia fiscal para considerar como sujeto del impuesto sobre la renta a los socios o asociados de fondos extranjeros que inviertan en empresas mexicanas. Ajuste a la limitación de deducción de intereses. El cambio es de 10 años en lugar de 3 años. La deducción, perdón. No aplica a sistema financiero, industria extractiva en general y deuda pública. Regulación en caso de pérdidas fiscales e incorpora adecuaciones en materia de componente inflacionario. Adelante. También en impuestos sobre la renta, en ventas por catálogo, se elimina la propuesta del Ejecutivo y se faculta al SAT para que emita reglas que faciliten el pago de impuestos y el registro. En plataformas digitales, las personas físicas existe la obligación de proporcionar el RFC o ser sujetos de una retención del 20%. De lo contrario, se va a utilizar la tabla que aparece en la ley con un máximo del 17% de retención. La entrada en vigor es en junio de 2020 en lugar de la propuesta de abril de 2020. Y también se da la oportunidad de la facilidad de emitir un comprobante simplificado durante 2020, ya siendo obligatorio la emisión de un CFDI en 2021. También en impuestos sobre la renta, en arrendamiento de aviones, se mantiene la tasa del 1% al arrendamiento de aviones con concesión o permiso de gobierno federal. Existía el 5% en ley
y había un decreto del 1% de retención, pero ahora se inserta en la ley el 1% a la retención. En maquila de albergue se elimina un plazo máximo de permanencia siempre que se paguen los impuestos, pero también respetando los derechos adquiridos en aquellas maquilas de albergue que ya estén en operaciones en México. En fibras, la obligación de identificar a los fideicomitentes e inmuebles aportados. Vamos a los cambios de IVA. En la economía digital se eliminan como servicios a la publicidad y almacenamiento de datos. No desaparece la obligación del pago de IVA en esos dos conceptos. Se considera como receptor cuando el teléfono tenga el código del país, el que corresponde en México. La información va a ser trimestral en lugar de mensual. Cuando no se identifiquen los servicios grabados de los exentos, se considerará que el 70% está sujeto a la tasa del IVA. También la obligación de tener firma electrónica, se abre la posibilidad de que se gestione para que todos tengan firma electrónica para presentar sus informativas y para hacer sus declaraciones y pagar sus impuestos. La sustitución de la suspensión temporal de la conexión por bloqueo temporal de la página de Internet, donde va a ser solo una cortina y no un bloqueo total de la red. La entrada en vigor en junio de 2020 en lugar de abril de 2020. Adelante. También de las modificaciones en las sanciones de la economía digital, las sanciones por no cumplir con el bloqueo temporal de la página de Internet, también hay unas modificaciones importantes. La suspensión dictada solo por el administrador general del SAT, no lo va a poder hacer la suspensión cualquier servidor público del SAT, sino que tiene que ser un administrador general por lo menos. La suspensión por incumplimiento en obligaciones de registro, designación de representante y domicilio fiscal, no presentar 3 declaraciones consecutivas de pago o informativas. Solo en esos casos referidos aquí en el inciso C es donde se va a poder suspender. De lo contrario, no es motivo de suspensión. El D, la entrada en vigor en junio de 2020 en lugar de abril de 2020. Adelante. También en economía digital, en las plataformas de intermediación, la retención del 100% del IVA cuando no se proporcione el RFC a la plataforma por parte de los prestadores de servicios o por conceder el uso o goce temporal de los bienes. Y durante 2020 las plataformas podrán emitir un comprobante simplificado, esto no es necesario que sea un CFDI, solamente por 2020, y la operación y el importe de la retención. Modificaciones por concepto de su contratación y retención es al 6% del IVA en lugar del 100% del IVA, que era el 16%. Se elimina del dictamen de la propuesta de introducción a la ley del IVA a las actividades no objeto, no se tiene que hacer el cálculo de la proporción y continuarán siendo exentos del IVA los donativos recibidos por las donatarias autorizadas. De los impuestos especiales sobre producción y servicios, los principales cambios son el impuesto a tabacos labrados. Se sustituye la propuesta de actualización estimada para la cuota aplicable por inflación del periodo de diciembre de 2010 a diciembre de 2019. No va a ser lo estimado, va a ser la inflación real. En impuestos saborizadas también se sustituye la propuesta de actualización estimada para la cuota aplicable por inflación del periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, la inflación real. Adelante. En Código Fiscal de la Federación se elimina de la cláusula general antiabuso, se elimina la de determinación de existencia de negocio, la definición de beneficio económico,
se requiere de opinión favorable de un órgano colegiado, pudiendo suspenderse auditoría en curso por un plazo máximo de 2 meses, en tanto el órgano colegiado no emita la opinión. Y se habla en este momento de un órgano colegiado como la PRODECOM, es lo que refiere la Secretaría de Hacienda, porque también se elimina el consejo que se había propuesto. Adelante. De los esquemas reportables, las facultades de no caducidad son eliminadas. Ya existe caducidad como para todo lo fiscal. Los esquemas reportables inciertos también son eliminados para que no quede a criterio del servidor público. Se reincorpora el actual artículo 31A relativa a los esquemas reportables incluidos en dicho precepto. Esto es que ya se acota exactamente a los que vienen en el 31A para hacer esquemas reportables. Ya no tendríamos que reportar todo. Se elimina el comité evaluador y disposiciones anexas, que era de lo que venía dentro de esta iniciativa, y ya no existe ese comité. La obligación de reportar va a ser a partir de 2021 en lugar de 2020, aunque sí se va a tener que reportar 2020, pero se va a reportar hasta 2021. También los contribuyentes deberán reportar los esquemas reportables implementados antes de 2020 y que continúen teniendo efecto en el 2021. Adelante. En este tema de la cancelación de certificados de sellos digitales, básicamente el artículo 17H de Código Fiscal de la Federación, viene que se incorpora un plazo de gracia para desvirtuar o corregir las irregularidades detectadas por las autoridades. El requisito para presentar la solicitud de aclaración por medio de buzón tributario. ¿Qué es esto? Me cancelan mi sello digital. Yo subo a la plataforma la solicitud de aclaración en medio del buzón tributario con mis aclaraciones, y la autoridad debe de tardar cuando menos al día siguiente, debe de liberar la suspensión del sello digital. Y la cancelación del certificado procederá una vez que terminen los plazos para el desahogo de pruebas y no se haya subsanado o corregido las irregularidades. Esto es, me cancelan mi sello digital, subo mi aclaración, a más tardar el día siguiente me tienen que liberar mi sello digital y se corre los plazos para desvirtuar y para aclarar por lo que se pueda estar suspendiendo el uso de mi sello digital. Adelante. De responsabilidad solidaria de accionistas. Se mantienen las atenuantes existentes y se incorporan como causales las siguientes. Contribuyente no localizado en domicilio fiscal. La omisión en entero de impuestos retenidos o recaudados. Retuve, no declaré. Estar en el listado definitivo de empresas que emiten facturas de operaciones inexistentes y no haber acreditado la recepción de bienes o servicios ni corregido la situación fiscal cuando en un ejercicio los FDIs sean mayores a 7.8 millones, que es el mismo umbral que le pusieron a la ley de facturas fantasmas. Las multas a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Se adecúa la multa cuando no se ejecute la orden de bloqueo o desbloqueo de páginas de internet a residentes en el extranjero que presten servicios digitales y que estén omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esos son los principales cambios, ya todos ustedes los tienen también en sus correos, y con fundamento en el 188 del reglamento de la Cámara de Diputados, se habla de la ronda de intervenciones de oradores a favor y en contra, y solicito a la Secretaría registre los nombres de los diputados y diputadas que deseen intervenir.